Yo quiero darle la bienvenida a Omo y agradecerle el que haya decidido abrir este espacio de salud y bienestar de vida en Solo para Mujeres. Comencemos por uno de los puntos más importantes para mantener una buena salud. Sin lugar a dudas, si usted no duerme bien, su salud no está bien. Entonces, hablamos con ustedes esta tarde, compartimos con ustedes algunos detalles sobre, pueden ser tips que nos funcionan a nosotras, pueden funcionarles a ustedes. A mí particularmente, antes de dormir, una ducha caliente, que es como yo acostumbro a darme una ducha caliente y me restriego. Es como si yo me quitara el día de encima. Tú Entonces, sabes que a mí me funciona también, además, precisamente antes de dormir, a mí me gusta darme un pequeño masajito en los pies, ponerme una crema hidratante y unas medias, porque a veces siento que cuando le doy como cariño a mis pies, me ayuda a relajarme un poco más. Y no sé si usted lo hace también, tratar una media hora antes, poner alguna vela de algún olor relajante, por ejemplo, lavanda, que me ayude a desconectarme y a ir bajando las revoluciones poco a poco. yo voy a compartir este artículo de una rutina de sueño, 7 pasos antes de acostarte. Lo voy a leer y comparto con ustedes algunos. Bueno, como decía, nosotras nos vamos a la cama. Déjame darle los tips nada más. Date un paseo entre 20 o 50 minutos de soledad y silencio. Eso tiene altos beneficios para la salud mental. Planifica tu día antes de acostarte. Si te has propuesto una rutina de ejercicio, deja lista la ropa de deporte preparada para hacer ejercicio y así minimizas el riesgo de saltarte el ejercicio. Escribe las tareas importantes a realizar, los propósitos personales y los métodos que te has propuesto para cumplirlo. Apaga el celular al menos media hora antes de acostarte. Pon los aparatos a dormir. Desconecta también todos los dispositivos con conexión. Si te es posible, lee, contribuye a la capacidad de concentración y estimula la memoria y la capacidad de aprendizaje. Medita. La meditación es uno de los hábitos más beneficiosos que puedes implementar en tu rutina. Puede durar solo unos 20, incluso 10 minutos. Lo importante es que ese tiempo logres limpiar tu mente. Un método muy útil para aliviar el estrés y la ansiedad es dejar fluir tus pensamientos. Con relación al tema de la agenda, tú sabes que, y quienes nos están escuchando, hagan el ejercicio. ¿Cuántas de ustedes aprovecha el momento de irse a la cama para con la cabeza en la almohada decir, mira, mañana me toca hacer tal cosa, me toca hacer tal cosa, tengo que, se me quedó tal otra cosa? Yo a mis pacientes les recomiendo, tú vas a poner en una agenda absolutamente todo, todo lo que tú tienes pendiente para el día siguiente. Regularmente yo lo hago antes o en la mañana antes de iniciar mi día, después del café, después de bañarme, o antes de yo cerrar la computadora, yo hago ese listado de pendientes, porque me pasaba y durante tanto tiempo he tenido problemas del sueño que aprendí a no coger la hora de dormir para empezar a repasar en mi cabeza todo lo otro, porque terminaba más ansiosa y estresada pensando, Dios mío, todo lo que tengo que hacer mañana. ¿Y cómo tú vas a apagar el cerebro si cuando tú te acuestas tú vas a comenzar a recordar las cosas que te quedan pendientes? Entonces, tenga una libretica que no va a la mesita de noche. No. ¿Y tú sabes otra cosa que me funciona mucho? A mí, el olor de verbena o lavanda y la música, específicamente los playlists de mindfulness para dormir, son un palo. Y el ejercicio. Búscate mindfulness para dormir, que te puede ayudar esa música. Repito, media hora antes, pero eso es ritual. Media hora antes de acostarte, tú tienes que tener cerrada la libreta donde todo lo que tú tienes pendiente lo has anotado. La hora de dormir es para dormir, no es para recordar las cosas que te quedaron sin hacer. Gracias, Somo. Gracias y bienvenido a Solo para Mujeres. Damos la bienvenida a mi querido
doctor César Castellanos. Esta vez hablamos con César Castellanos sobre las expectativas sociales, lo que la gente espera de ti, lo que la gente define como éxito. De repente tú puedes decir, mira, yo no le voy a dar mente a lo que el otro espere de mí. A mí no me importa la opinión que el otro tiene de mí, pero resulta que nosotros somos seres sociales y la opinión del otro es importante, aunque no debía ser tan importante, pero es importante. Así es. Y de hecho lo es. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, primo? Yo estoy bastante bien, primo, usted sabe. Somos Mire, primos un poco. Primo, pruébese los tostones fritos en aceite de coco. Ah, entonces usted le va a seguir echando candela al asunto. Pues no se espere, entonces. Después no diga que uno no le traiga su casabe con coco. Primo, pruébese los tostones fritos en aceite de coco. Eso va. Ya verá. Va. Todo lo que es con coco de dioses. Los camarones en aceite de coco. ¡Ay! Ay. Todo en aceite de coco. Mira, César, yo puedo pensar de repente. Genera expectativas eso. Yo puedo pensar de repente, a mí no me importa lo que el otro piense de mí, pero no es cierto. Sí tiene importancia lo que el otro piensa de ti. Sí, obviamente. Entonces, siempre tiene importancia. Una cosa es que tenga importancia, otra cosa es que sea determinante en tu vida. Exacto. Que sea lo que decida tu vida, tus acciones. Pero obviamente siempre es importante porque los seres humanos somos seres sociales y nuestro comportamiento es corregulado. Siempre es corregulado. O sea, mi comportamiento tiene que ver con lo que ocurre en mi entorno. Y parte de lo que ocurre en mi entorno son las expectativas que los demás ponen sobre mí y son las expectativas que yo tengo de los demás. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que permitamos que esas expectativas nos gobiernen la vida y nos generen frustraciones porque ocasionalmente no se cumplen como uno espera o no salen como tú crees que tienen que salir las cosas. Está, digamos, esto de lo que yo creo que debe ser y lo que yo creo que tú crees de lo que yo creo, ¿no? O sea, y ahí se tejen madejas de expectativas que usualmente generan mucha infelicidad porque la expectativa, digamos, coloca proyecciones mías en el otro. Generalmente mis expectativas sobre alguien están relacionadas con cosas que me faltan a mí. Que yo necesito. Entonces, eso no significa, el hecho de que yo genere esas expectativas, no significa que el otro me las va a satisfacer. Entonces, puede ser una fuente de insatisfacción o de infelicidad y este tipo de circunstancias, ¿no? De modo que no se puede vivir sin expectativas, pero ciertamente es muy importante que yo tenga conciencia plena de hasta dónde estas expectativas son las que están dirigiendo mi emoción, mi pensamiento. Y esto tiene implicaciones en las familias, por ejemplo, en el sentido de que hay familias que tienen límites muy rígidos, y cuando los límites son tan rígidos, los miembros del sistema familiar tienden a querer cumplir con las expectativas familiares, que suelen ser tradiciones, ¿no? Entonces, eso tiene que ver desde el tipo de pareja que voy a elegir, el tipo de... La profesión, las amistades, etcétera, dónde voy a estudiar, ese tipo de cosas, qué tipo de trabajo debo tener o no debo tener, con qué tipo de personas me debo juntar y con cuáles no. O sea, hay una serie de expectativas que tiene el sistema familiar sobre mí que normalmente lo existe, pero dependiendo de cuán rígido sea el sistema, asimismo, las posibilidades de que alguien pueda, digamos, realizar sus propias expectativas o va a responder a las expectativas del sistema,
Pero en el caso de saliéndonos de ese sistema y yéndonos a la parte social, César, que está conformada también por ese sistema familiar. Se supone que a tal edad tú debes estar casada, tú debes tener hijos, tú debes ser flaca, tú debes ser profesional, tú debes tener una casa, tú debes tener el pelo de una forma, tú debes tener el trabajo de tal forma, o sea, socialmente. Yo le agregaría, tú debes ser exitoso, tú debes estar fit, tú debes tener un cuerpo y una cara inmaculada. Ahora, ese concepto exitoso es un concepto muy, muy subjetivo, porque lo que para ti es éxito probablemente no lo es para mí. Claro, pero nuevamente, ¿no? Recordemos que la sociedad está conformada por el conjunto de familias, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso que me estás describiendo corresponde a un tipo de familia muy predominante en nuestra cultura, que es una familia rígida, es una familia de tradición, que es una familia donde hay el poder, que es una familia donde hay una suerte de manejo del poder muy autoritario. Entonces, en ese tipo de sistemas familiares, eso que tú me estás diciendo funciona. Sin embargo, hay sistemas familiares donde el proceso no es así, o sea, familias donde lo importante no es la tradición, sino es lo actual, por ejemplo, ¿no? Donde lo importante no es el poder vertical, sino el consenso. Y entonces ahí vamos a ver diferentes maneras como los miembros de esa familia se van a manejar frente a la expectativa social. La expectativa social predominante quizás es la que ustedes han mencionado, pero la manera como una persona va a responder frente a esas expectativas tiene mucho que ver de cuál sistema proviene. Una persona que proviene de un sistema mucho más flexible, esas expectativas sociales realmente no le van a generar ningún tipo de presión, porque no viene de una crianza donde las expectativas vienen de fuera. No viene de una crianza donde las expectativas son verticales, o sea, vienen como una línea, sino que viene de un estilo de crianza donde hay más consenso, donde se intenta comprender los cambios, donde se hay adaptación al entorno. Entonces, cuando una persona proviene de un sistema mucho más rígido, mucho más vertical, mucho más patriarcal, mucho más, digamos, donde hay una suerte de autoridad incuestionable que proviene ¿Autoritarismo? ¿Es autoritarismo? ¿Hay sistemas autoritarios? Sí, entonces cuando una persona proviene de un sistema así y se encuentra con unas expectativas sociales tan demandantes como las que ustedes mencionaron, entonces intenta calzar en ellas, intenta posponer sus propias expectativas para rendir cumplimiento a esas expectativas sociales, porque está tan acostumbrado. O sea, su proceso de crianza tuvo que ver con obediencia, tuvo que ver con cumplimiento de disciplina y de normas, entonces está muy acostumbrado a responder a esas órdenes sociales, ¿no? Cuando digo obediencia y digo disciplina, me refiero a una obediencia y una disciplina incuestionada, ¿no? O sea, donde simplemente es así porque es así. Porque yo lo dije. Y ya, y punto, ¿no? Entonces, cuando se encuentra con una expectativa social, ¿no? que hace, que traza estas pautas, entonces la persona cree que tiene que responder a ello y obviamente hace cosas incuestionables, a veces, ¿cómo se llama? Innombrables, ¿no? Para poder satisfacer esas expectativas sociales. Regularmente esto va de la mano con una gran soledad personal, ¿no? Porque mientras más tratas de cumplir las expectativas externas, más te estás traicionando a ti mismo, a ti misma, más Mira, estás postergándote. Hay dos aspectos ahí, César. De repente puede pasar que yo tengo una gran responsabilidad, porque, por ejemplo, en mi familia, la única que estudió fui yo.
La única que fue a la universidad fui yo. Yo vengo de una familia muy humilde, entendiendo por humilde escasez material, no moral ni emocional. Pero yo vengo de una familia muy humilde. Mi familia, la única que estudió fui yo, la única que fue a una universidad fui yo. Entonces, hay una expectativa muy alta, no solamente de mi familia, sino del entorno social de esa familia. Le salió malagradecida, mira después de todo lo que la familia hizo por ella, mira hasta dónde llegó, pero también hay otro aspecto y es utilizando un término muy frecuente, el fronteo. Uh-huh. O sea, yo voy a enrostrarte bienes materiales, no importa cuál sea la actividad que yo tenga que desarrollar para poder romper ese paradigma que me frena de un ascenso o un pseudo ascenso social. Sí, pero digamos, esto ha existido siempre, ¿no? Y por las mismas razones que hemos discutido. Recuerda que quizás en los años 80 no le llamábamos fronteo, pero los cadenuses alquilaban darle a los demás que les estaba yendo bien, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? O tomarse una foto en un carro que no es mío, pero para que crean que yo estoy abriendo la puerta del carro y esas cosas que eran tan comunes en los 80 y en los 90. Y que bueno, hoy día le llamamos fronteo y se le seguirá poniendo nombres, pero probablemente a lo que eso está respondiendo es a la fíjate, mientras más carente, en términos de esa carencia que tú describiste, mientras más carente es mi proceso de formación como persona, pues más básico va a ser la necesidad de cumplir expectativas materiales frente a los otros, ¿no? Entonces, esa carencia, por ejemplo, material, suele generar en las personas la expectativa, o creen que tienen que responder a una expectativa social de adquirir cosas materiales, que tienen que tener una casa, un carro, y tienen que tener no sé cuántas cosas, y mucha ropa, y mucho... Entonces, es una correlación directa entre el nivel de carencias que estuvo en tu crianza y las expectativas que tú generas, que crees que tienes que responder. Esto te iba a preguntar, si esas expectativas sociales son reales o son falacias. Bueno, son reales en términos de que hay un sector de la sociedad que impone esas expectativas, ¿no? Con la moda, con el peso, con el cabello, con la profesión. Pero no son reales en ese sentido, pero no son reales en el sentido de que solo existen en la cabeza de que se las cree, ¿no? Es decir, solo existen en aquel que se creyó eso. No existen en sí mismas. Existen cuando yo les doy vida en mi vida, ¿no? Cuando yo las hago parte de mí. ¿Y cómo hacer para no darles vida? Bueno, en primer lugar yo creo que son una suerte de deudas afectivas y de lealtades que tenemos con una serie de códigos que no necesariamente existen, pero yo les doy existencia. Por ejemplo, la expectativa, una expectativa muy común que quizás existió en la generación anterior, era la expectativa de tener un trabajo en una buena empresa para toda la vida y ascender hasta a lo mejor ser el presidente de la empresa. Esa no es la expectativa laboral predominante hoy día de los jóvenes. La expectativa laboral predominante es poder trabajar por su cuenta y hacer cosas puntuales, ¿no? La expectativa de la generación anterior, socialmente hablando, era tener una casa y una familia. Esa no es necesariamente una expectativa de la juventud hoy día. No es todo lo contrario, está cada vez más lejos.
Claro, entiende. Entonces, esas expectativas van cambiando en la medida que los códigos y las lealtades van cambiando. Entonces, los códigos generacionales actuales están confrontados con los códigos generacionales de quienes todavía toman decisiones. Y esto es importante en el sentido de que hay hay una proporción de personas que están tomando decisiones en las direcciones, en cómo se mueve un país, en cómo se diseña un país. Y esas personas no necesariamente entienden los códigos generacionales de las nuevas generaciones. Entonces hay una confrontación de expectativas. Entonces, en esa confrontación de expectativas, en la narrativa de los más viejos, los jóvenes son irresponsables, vagos, están perdidos, ¿entiendes? Y en la narrativa de los jóvenes... No tienen aspiraciones, no saben para dónde van. Y básicamente ahí lo que está ocurriendo es que no sé leer este nuevo mapa. No sé leer este nuevo mapa porque mis expectativas eran otras, ¿no? Entonces... Ciertamente las expectativas nos ponen en situación de esperar un comportamiento del otro y cuando eso lo leemos generacionalmente es muy delicado porque, digamos, la juventud o cada vez la generaciones jóvenes tienen expectativas muy diferentes de las generaciones anteriores, con la diferencia de que en esta era que estamos viviendo, probablemente por primera vez, las expectativas de los jóvenes están más adecuadas a lo que está ocurriendo que la de los mayores. Siempre los mayores sabían lo que había que hacer porque la experiencia les decía lo que iba a pasar, pero resulta que ahora la experiencia no me dice qué hago cuando se me frisa la computadora. La experiencia no me dice cómo me conecto a determinada aplicación. La experiencia no me dice cómo edito un video online. Y la experiencia no me dice cómo me hago youtuber. Entonces, eso genera un clash. O sea, estamos hay una confrontación. Una era donde las expectativas de los jóvenes se han ido adelante. Y no encuentran en las expectativas de los mayores un eco que les pueda apoyar. Ahora, César, esas expectativas de los jóvenes no son muy agresivas, no son despiadadas a veces, esas expectativas de los jóvenes. Pueden serlo. Entre ellos mismos. Pueden serlo porque es una característica de la juventud, ¿verdad? Es una característica de esas generaciones siempre, el ser arrojados, el ser, digamos, impacientes, el ser impulsivos, el ser hiperenergético. Eso es una característica de todas las generaciones jóvenes, ¿no? O sea, lo fueron los hippies, lo fueron los que estuvieron representando a la música disco, o si lo queremos ver a través de la música, los del heavy metal, los del perreo, lo están siendo los de el actual género musical predominante que durará también unos meses y vendrá otro, ¿no? Entonces, sí, puede serlo, pero eso encuentra un equilibrio, porque como dijimos al principio, la conducta humana es corregulada. Y esa corregulación va a encontrar un punto de equilibrio siempre, ¿no? Esperemos. No, lo va a hacer. Y bueno, finalmente, y quizás para otro momento, el tema de las expectativas también tiene una importancia muy grande en las relaciones de pareja. Trae mucho. Sí, tú sabes que leyendo a Bárbara de Ángelis encontré una frase que me dio un solo sacudón. Las mujeres, bueno, no dice sí exactamente, es más que nosotras no establecemos relaciones, nosotras creamos proyectos. Claro, y eso. Gracias, César. Gracias, César. Un abrazo. Ahí está tu próximo tema. Perfecto. Gracias. Nos juntamos con ustedes mañana. Por favor, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, que vi a doña Consuelo que entró por ahí. Quédense con ellos, por favor. Hasta mañana. Solo para mujeres.